Son más de 1.500 millones de dólares en créditos los que se encuentran postergados por falta de aprobación en la Asamblea Legislativa. El MAS argumenta que es por falta de documentación. La alerta por el retraso en la aprobación de créditos financiados por organismos internacionales fue emitida la anterior semana por autoridades del gobierno. Sobre un crédito del Fondo Monetario Internacional, 327 millones de dólares. El Movimiento al Socialismo y sus 12 diputados titulares que conforman esta comisión de planificación decidieron rechazar este crédito. Se trata de recursos económicos destinados al sector productivo y empresarial, afectado por la crisis generada por la pandemia. Sin crédito no podemos apoyar el pago de los salarios de las pymes, sin crédito no podemos comprar insumos, debemos comprar equipos, no podemos obviamente traspasar los pagos a los hospitales de tercer nivel, contratar a los médicos que en los 9 departamentos ya se lo ha venido realizando. Sin esos créditos no vamos a poder obviamente realizar todas estas acciones que van de la mano con el tema de la pandemia contra el coronavirus. Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo informó que son más de 1.500 millones de dólares los que aguardan poner a disposición de los sectores más afectados. Yo creo una demanda a la Asamblea Legislativa y es que no bloquee económicamente al mismo país. Estos recursos y estas leyes se necesitan con carácter de urgencia para que el país pueda seguir, por un lado, tomando todas las medidas que disponen las autoridades sanitarias para proteger la vida y la salud de los bolivianos, y por otro lado, también preservando los empleos, inyectando recursos a la economía y asegurando el funcionamiento del Estado. Del lado del MAS, aseguraron que algunos de estos créditos no son aprobados por falta de documentación. Hay que cumplir la Constitución Política del Estado. Dice que debemos aprobar primero los recursos para que estos recursos ingresen al país. El órgano ejecutivo no ha cumplido los preceptos constitucionales. Ya está el dinero, pero no hay la ley. Y nos quieren obligar a aprobar la ley sin esta documentación, que sería irresponsabilidad de estos diputados que están en la comisión, el aprobar sin documentos que respalden. ¿Dónde está el decreto supremo, el contrato de crédito? El ministro de la Presidencia advirtió que este bloqueo en la Asamblea tiene móviles políticos en tiempos en que debe prevalecer la salud. Ustedes pueden ver aquí un cuadro. En 14 años, más de 17 mil millones de dólares. 327 millones, imagínense, insignificantes nos han rechazado. Aquí está claro, hay una intención, y lo demuestra el expresidente Morales, donde instruye a la Asamblea rechazar estos créditos. Este paquete económico es actualmente demandado por cámaras empresariales como la CAINCO en Santa Cruz y señalan que serán de vital importancia para no caer en una recuperación lenta y perjudicial para el país. El presidente de CAINCO se pronunció a favor de destrabar los créditos, priorizando la salud y la economía. El presidente de la CAINCO hizo un pedido a la Asamblea Plurinacional para destrabar créditos de organismos internacionales y atender la crisis sanitaria y económica del país. El pedido es muy puntual a la época preelectoral que estamos viviendo. Entendemos que es una época preelectoral, pero lo que pedimos es que se piense primero en la salud del país, de los bolivianos, y en la salud económica del país. Cada vez que un organismo internacional nos manda esos fondos, tienen que ser aprobados por la Asamblea Legislativa para que ya el Ejecutivo pueda dar uso a esos fondos e invertirlos en las áreas donde sea más necesario. Ahorita hay muchos de esos que vienen, hay del BID, hay del FMI, que están esperando una aprobación de la Asamblea Legislativa, y mientras tanto los días siguen pasando y el Ejecutivo no puede hacer nada con esa plata porque no hay una aprobación de la Asamblea Legislativa. Fernando Hurtado explicó que con esos recursos que están trabados se puede ayudar al sector empresarial en tiempos de pandemia. La plata que pueda disponerse de organismos internacionales tiene que llegar a la familia. ¿Cómo? En primer lugar, por medio de bonos. Tenemos que profundizar en los bonos porque estas familias tienen que comer. Y si no están pudiendo trabajar, necesitan disponer de recursos para comer. Y por otro lado, apoyo por medio de créditos, por líneas de créditos, con un fondo de garantía para no traspasarle toda la carga de riesgo a los bancos. Créditos de capital de operaciones, líneas de crédito parecidas, con las condiciones muy parecidas en cuanto a intereses
de los otros créditos que salieron al inicio, pero esa plata es importante para que llegue a todo el tejido, micro, pequeñas, medias y grandes empresas. Cuando se le consultó cómo hacer que estos recursos lleguen a mejorar la economía del país, así respondió Hurtado. Lo que necesitamos es que la plata llegue a las empresas que están necesitando de esa plata, no necesariamente a las empresas que quizás puedan o hayan podido sobrevivir esta pandemia porque tuvieron generación de ingresos. Entonces, mientras nosotros cuidemos, y esto es importante, mientras nosotros cuidemos que todas estas empresas reciban los fondos, incluyendo las que no pueden, vamos a garantizar que se cumpla la cadena de pago. Y cuando se cumple la cadena de pago, el proveedor que estaba esperando un pago paga a su otro proveedor, es una cadena. El representante de la Cámara de Industria y Comercio espera que en la Asamblea Plurinacional se piense primero en el país y la economía, además de la salud, dejando a un lado los intereses políticos. Más detalles acerca de estos créditos a través de los siguientes cuadros. Se trata de créditos postergados en la Asamblea Legislativa, 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Créditos postergados, 350 millones de dólares por parte de la CAF. Seguimos con créditos postergados, 370 son millones de dólares los postergados para el Banco Mundial. Y por último, créditos postergados en la Asamblea Legislativa son 100 millones de euros que vendrían desde Francia. En contraparte, el MAS responde a las críticas por bloquear la aprobación de 1.700 millones de dólares en créditos internacionales por la pandemia. El diputado de Demócratas, Alberto Baca, criticó que el MAS bloquee créditos internacionales. Inadmisible que cuando el gobierno ha logrado conseguir aproximadamente 1.700 millones de dólares de organismos internacionales para apoyar la salud y la reactivación económica del país, no es posible que la Asamblea Plurinacional no quiera aprobar estos créditos. Todos sabemos que para que un organismo internacional desembolse la plata a un país, este país necesita aprobar a través de su Asamblea Legislativa el crédito. En este caso, los 2/3 del MAS están bloqueando los recursos que debieran venir a salvar la salud y la economía de los bolivianos. 5 créditos son los que sumados llegan a aproximadamente 1.700 millones de dólares. Ante esas declaraciones, el diputado del MAS, Henry Cabrera, respondió a esas acusaciones. Los préstamos que está aprobando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores me parece que simplemente están yendo para enriquecer a algunos, a los bolsillos de algunos del Poder Ejecutivo, y se está realizando corrupción. Entiendo que tiene que aprobarse otros créditos también. Queremos que nos puedan rendir cuentas a los bolivianos, y esos 5 créditos que se han aprobado de millones y millones de bolivianos, queremos saber en qué se ha gastado en el país, sobre todo para poder asegurar, viabilizar, sobre todo enfrentar esta pandemia del coronavirus. Mientras que el economista Jorge Acamine se pronunció por las trabas de créditos en la Asamblea Plurinacional. En virtud de que estos fondos tienen que ser destinados para poder ayudar a las empresas, ayudar a los agentes económicos a continuar con la actividad, con las diferentes actividades económicas en los diferentes sectores de nuestra economía, y obviamente de que se pueda en cierta forma inyectar estos recursos mediante el sistema financiero, básicamente para que muchas empresas no tengan que cerrar. Entonces es fundamental entender de que se necesita que estos préstamos, que ascienden a más o menos 1.000 millones de dólares, puedan entrar a la discusión, al debate de la Asamblea Legislativa